Que nadie te diga lo que debes hacer. Que nadie te marque un camino. Bienvenido a tu programa Sé Tú, Sé Libre. Bienvenidos una vez más a esta transmisión de su programa Sé Tú, Sé Libre, un programa de Centros de Integración Juvenil. Esta ocasión quisiera mandar un saludo y agradecimiento a la trabajadora social Magdalena y a la psicóloga Fabiola, ya que nos brindaron la oportunidad de estar en este momento. El día de hoy quisiera mandarles un gran saludo a toda la audiencia que escucha día con día su programa, y de alguna manera el objetivo que venimos mi compañero y yo es promover y fomentar la salud mental. El tema de hoy es algo muy importante que debemos de trabajar como sociedad y dentro de nuestras familias. El tema será sobre la tanatología y vamos a abordar diferentes cuestiones. Me presento, soy el psicólogo David Moreno, soy voluntario de Centros de Integración Juvenil y me acompaña el psicólogo Ricardo García, el cual es licenciado en psicología, egresado de la Universidad Privada del Estado de México y que lleva una gran trayectoria hablando sobre estos temas. Estamos agradecidos de cierta manera por el hecho de estar esta vez con ustedes, y antes de iniciar este gran tema quisiera hacer mención a una frase. Hay momentos de calma, de pronto la marea sube y se agita, a veces baja, a veces es un oleaje fuerte que sacude y parece como si hubiera ocurrido ayer. De pronto llega la calma otra vez, es como si dependiera de la época del año en que se vive. La frase es de Mary Gloria Hamilton y hace mucha referencia y hace hincapié a este tema que el día de hoy vamos a abordar. Antes de nada, quisiera hacer mención sobre qué es la tanatología. La tanatología proviene del griego thanatos, que es muerte, y logos, que es estudio. Por tanto, podemos decir que la tanatología estudia, es la ciencia que estudia la muerte y el sentido de ella. A veces para explicar esta parte suena y a veces es paradójica, porque no podemos hablar de la muerte sin haber hablado de la vida, y no podemos hablar de la vida sin antes hablar de la muerte. Ricardo, me gustaría hacerte una pregunta y que se me hace muy importante. ¿Por qué te interesa la tanatología? Ok, de principio, dentro del ámbito de la tanatología, ya lo mencionaste muy bien, que es importante hablar acerca de la muerte y de la vida. Muchas veces dentro de unas sociedades es un poco difícil tratar de entender o darle un significado como tal a lo que es a la muerte, sí, independientemente de las creencias o costumbres que tú tengas como persona. Entonces, dentro de esto, yo creo que es un tema a veces un poco complicado tratar de entenderlo. Exacto. Porque para las personas es inclusive para un miedo. Aquí dentro de México tenemos la fortuna de que, la creencia está más manejada a darle un ritual o darle una festividad exclusivamente para la muerte. Entonces, de alguna manera eso hace de que el tema sea un poco más fácil de entenderlo. Dentro de ello, para mí como experiencia, el entender la muerte siempre va a ser toda la vida, ¿no? Hasta que fallezcas. Exacto. Entonces, como tal, una persona viva no sabe cómo es ese proceso de la muerte, pero sí entender cómo de alguna manera, dentro del tema de la tanatología, entenderlo, cómo llegar al proceso como sobreviviente. O sea, un familiar cercano fallece o algo cercano, que es lo más cercano que tienes a la muerte, ¿no? Que alguien fallezca. Exacto. Para entender cómo pasa todo ese proceso, tenemos que tener en cuenta el significado que tiene para nosotros la muerte. La mayoría que nos escuchan, quizás si son padres, quizás se podrán preguntar esta cuestión. Hay veces que si tenemos pequeñines, decimos, ¿es correcto hablar de la muerte? Bueno, depende muchísimo de la edad.
Claro, bueno, es que va dependiendo cada uno. A tu hijo le puedes enseñar desde el inicio qué es la muerte, porque eso está al día. Lo ven en la televisión, lo ven en diferentes programas, lo ven en su vida, en las películas. Entonces, depende de uno como padre, cómo se lo quieras enseñar y de qué manera. No puedes enseñarle cómo matarle a un hijo, mira, esta es la muerte y así mueren. Porque son escenas tal vez un poco fuertes que no logra comprenderlos. Pero hay diferentes maneras, inclusive a través desde la religión se enseña lo que es la muerte, tras la muerte de Cristo, la muerte de diferentes situaciones. Pero como tal no hay una edad específica para decir, en este momento ya te puedo enseñar acerca de la muerte, como de la sexualidad. O sea, es un tema que tiene que ser tan abierto que, bueno, a veces dependiendo de cada persona o de cada padre de familia, buscas la manera de qué manera enseñárselo o inculcárselo. Incluso hay cuentos que varios autores recomiendan de esta manera de cómo hablar con tu pequeño. Obviamente, como lo digo, depende bastante. Desde el campo tanatológico cuenta con diferentes especialidades. No es lo mismo trabajar con un niño a trabajar con un adolescente, ni con un adulto. Hasta incluso la tercera edad necesita tener una especialización en tanatología geriátrica para poder abordarlos. Con los niños es fantástico el trabajo que se hace porque se implementa muchísimo el arte, desde la música, pintura, pero de igual manera es importante en que cada persona debe de trabajar en su proceso consigo mismo, ya sea por cualquier tipo de pérdida. El trabajo es con uno mismo. Quizás no podemos cargar el duelo de la otra persona, lo podemos acompañar. Nosotros tenemos una fase que se llama acompañamiento, que es esta cuestión de guiar. Es una forma muy humana de acompañar a tu paciente o incluso a tu familia. Es un proceso muy ameno que ayuda bastante al paciente, y es muy importante el hecho de fomentar sobre estos temas. Exigen muchísimos mitos sobre la tanatología. El hecho de que digan, no sé, no llores. Claro. ¿Qué otro mito se te viene a tu mente? Yo creo que es un punto importante lo que estabas comentando. Dentro del área de la psicología, siempre se van a manejar dos cosas. Uno dice, es que no puedes atender a tu propio familiar o amigo conocido. Cuando estamos hablando de un proceso de duelo dentro del área de la tanatología, es importante considerar esto, sea psicólogo o no, si puedes apoyar a la persona que está dolida. Dentro del área de la psicología, con nuestro cliente, nuestro paciente, no puedes tener esa cercanía. Si eres empático, si eres humano como todos. Sin embargo, tiene que existir unas barreras de transferencia y contratransferencia hacia tu cliente, o sea, el paciente. No puedes agarrar y abrazarlo necesariamente, o no llores, como lo quieras ver, dependiendo del enfoque psicológico que estés manejando. Exacto. Eso es muy importante. Ahora, fuera dentro del área de la psicología, como familiar cercano o como amigo, sí puedes tener un poco más esa cercanía. Muchas veces dicen, no llores o sí llora, pero es que eso va dependiendo de cada uno de la persona. Yo, como siempre lo he mencionado, de que estuve haciendo mi tesis acerca de la tanatología, el proceso de duelo a través de la pérdida de la pareja, es en la área que yo me especialicé. Yo creo que es un punto importante de que dentro del proceso de duelo tienes que entender o tienes que hacerte tu propio significado acerca de la muerte. Una vez que tengas ese significado, con ese te vas a ir un poco por tu vida o como que de la línea para tratar de comenzar tu duelo, ¿vale? O sea, nadie te puede decir, tienes que llorar, tienes que enojarte, tienes que hacer esto. No, eso ya va a depender de ti. Toda persona es único. Su proceso de duelo es único. Solo él lo puede vivir a su manera. Bueno, en un momento regresamos, nos vamos a corte y continúen con nosotros. Continuamos. Esta ocasión quisiera compartirles una frase que nos trae el psicólogo Ricardo y que me gustaría que nos los compartiera.
Sí, claro que sí. Mira, el tema es dos barcos. Dice que dos barcos navegaban cerca de la playa, uno en dirección al mar y otro se aproximaba al puerto. La gente allí reunida despedía con alegría al barco que se iba y le ponían poca atención al que llegaba. Un hombre sabio, que observaba la escena, sintió que había una gran contradicción. Según él, el barco que zarpaba no debía ser motivo de alegría, porque nadie sabía qué era lo que iba a encontrar en su larga travesía, qué tormentas o qué peligros. Pero sí debía saludar al barco que llegaba porque cumplía con su destino de haber concluido su jornada de paz. Cuando un ser querido fallece, deberíamos sentir paz en el espíritu y reconocer que ha llegado a su destino y completaron su viaje. Excelente, es una muy buena frase que habla sobre estos procesos de duelo y que son tan importantes dentro de nuestra cotidianidad. Hace poco preguntaba mucho esta cuestión de ¿qué es ser un tanatólogo? Implica tener una vocación para ser tanatólogo. Implica mucho el hecho de prepararte porque debes de prepararte continuamente, salen nuevos estudios, por tanto es benéfico prepararse día con día. Sí, definitivamente. Yo creo que dentro de este proceso del área de la tanatología, los estudios son importantes. Exacto. La preparación no solamente en la situación intelectual, sino también personal. Sí. Porque cuando una persona vive ese proceso de duelo, aunque lo hayas estudiado y te lo sepas de memoria todos los libros, no te van a ayudar al 100% para llevar tu duelo. No Exacto. Vas a decir, pues así lo tengo que llevar de esta manera. No. Como tú lo decías anteriormente, cada quien tiene su duelo y lo tiene que vivir a su manera. Exacto. Con apoyo y ayuda sí, pero es una forma muy, muy compleja. De igual manera es importante que el tanatólogo le dé un sentido a su propia vida para poder comprender y acompañar a su paciente. Si no vive y siente ese sentido de existencia, no va a poder quizás ayudar a su paciente. Por eso es tan importante. De igual manera quisiera compartirles y que quizás en algún momento parte del auditorio ha visto quizás una mariposa. La mariposa simboliza todo, porque simboliza esta parte de proceso, de transformación. De hecho, la persona que lo acuñó es Elizabeth Kubler-Ross. Hace poco leía el libro de La Rueda de la Vida, y hacía mención cómo fue que introdujo la mariposa en sus estudios. Dentro de los campos de concentración se percató que dentro de los dormitorios habían mariposas. Entonces es esta parte de proceso y que cada uno de los supervivientes tenía un sentido el por qué vivir. Quizás podría el hecho de querer ver a sus hijos, el lograr sus metas, sus sueños, el hecho de compartir lo que había sucedido. Creo que es una parte importante de la tanatología hacer mención sobre este símbolo. Hay otro que se me viene a la mente, la guadaña. Okay. Es un símbolo muy importante porque de alguna manera es el hecho de cortar la muerte. Lo podemos ver en las muertes súbitas, quizás por un accidente u otro tipo. Es primordial el hecho de compartirles esto. Creo que todo psicólogo, todo tanatólogo, lo más importante es hacer como que ese clic y el hecho de fomentar de la importancia que tiene el hecho de elaborar duelos, porque si no elaboramos uno, de cierta manera va a estar enmascarado. Entonces, luego vamos a tener tanto el duelo anterior como el duelo reciente. Sí, de hecho es un poco complicado. Mencionabas a Elizabeth Kubler-Ross. Sí. Ella se encargaba principalmente de ver en cuestiones de sus pacientes claro. enfermos y los familiares, y ver de alguna manera una perspectiva de cómo viven ellos sabiendo que se encuentran moribundos, porque ese es el libro que maneja ella sobre los muertos y los moribundos, y acerca de los familiares. Oye, ¿cómo encuentras ese proceso de que sabes que tu familiar va a fallecer o ya falleció? ¿Qué pasa dentro de ellos y qué pasa dentro de las personas que saben que van a fallecer? Entonces es un proceso muy complicado porque cada uno de ellos crea su duelo, como bien mencionabas. Ahora, puede haber muchos duelos en una sola persona, sí pueden existir, pero es una situación muy muy complicada porque recuerda que el proceso de duelo que maneja en este caso Elizabeth Kubler-Ross
es un mecanismo de defensa que nos ayuda a seguir sobreviviendo. Entonces, para que la gente lo entienda de forma rápida, es cuando te enteras que una persona fallece, ¿cuáles son las primeras situaciones que te pasa? No te creo, no pasa esto. Y son unas etapas. La fase de la negación. Negación, depresión, ira, negociación, aceptación. Sí, ¿no? Claro, creo que hay diferentes autores, algunos lo mencionan como etapas, las dimensiones del duelo, pero casi todos van dirigidos hacia este proceso que tiene la persona tras un duelo, ¿no? Exacto. Y una pregunta, psicólogo Ricardo, depende mucho el cómo haya trabajado sus pérdidas anteriores. Eso es un factor para saber cómo va a elaborar su duelo. En el siguiente que llega, no del todo, porque no es lo mismo que fallezca mi hijo, que fallezca mi papá o que fallezca mi pareja o uno. Porque cada uno son diferentes procesos. Y aunque sean mis dos padres, diferentes vínculos existen. Podríamos decirlo que tal vez sí te va a preparar algo, pero no es del todo cierto. Porque cada uno va construyendo su propio proceso de duelo. Entonces, digamos que no es que va a ser que sea menor, pero sí te va a ayudar a que sea más fácil. Ok, bueno, quisiéramos compartir la próxima canción. Me gustaría que tú la presentaras. Sí, claro que sí. La siguiente canción que va dirigido a este tema es Desde mi cielo, del grupo que la interpreta, que es Mago de Oz. Ok, prácticamente es un hincapié a todo este emblema, esta parte de la tanatología. Esperemos que disfruten esta canción. Continuamos. Ahora va a ser turno de hablar sobre la espiritualidad. Hace unos momentos comentabas la importancia que tiene. Hay un concepto y que se me hace muy muy importante, que es el hecho de encontrarte contigo mismo, con uno mismo. En eso se refiere la espiritualidad. Sin embargo, también hay otro tipo de espiritualidad, que es el religioso. Independientemente, cualquier que sea la religión, es un proceso, porque de cierta manera te sientes acompañado por un ser superior que va a estar contigo y que te va a acompañar. Es muy importante que el tanatólogo, el especialista e incluso uno mismo, depende mucho de cómo va la religión. Exacto. Bueno, aquí es un punto importante, porque dentro de la religión, vamos a manejarla general, siempre te va a manifestar de que existe algo superior a ti. Entonces, si lo vamos a manejar dentro del área de la tanatología, es qué pasa cuando alguien muere, hacia dónde va, cuál es su proceso, si está en el cielo, en el infierno, o está aquí viéndome, qué es lo que está sucediendo. Y eso es un punto importante, porque dentro de las personas que viven con esa idea. Está en el cielo, está con Dios, está etcétera, etcétera. Y eso es bueno, porque si una persona no tiene ese significado de espiritualidad o de fe, la fe no solamente se maneja por cuestiones religiosas, eso es un punto importante, clave, porque va a ayudar a que la persona se sienta bien consigo misma. ¿Sabes qué? Yo sé que creo que está con Dios, y eso me hace sentir bien, me hace sentir tranquilo, no tiene ningún pecado, o ya está pagando sus pecados. Esa es una parte muy importante, porque dentro del proceso de un duelo existe la negociación, y las personas normalmente en la negociación la manejan mucho la parte religiosa. Un ejemplo es, por ejemplo, tienes un familiar en un hospital y se encuentra muy enfermo. ¿Qué es lo que hace alguna gente? Pues van y rezan, o piden a no sé, una virgen o algo, y hacen una fiesta, o van a hacer algo a cambio de que su familiar salga de ese problema. No sé, un ejemplo. Entonces, esa es una situación. Por ejemplo, cuando alguien fallece, ¿qué es lo que hacen? Empiezan con la velación, que hacen sus misas, hacen sus rezos, y eso es dentro del proceso. Exactamente, ese es el proceso que llevan a ir, y está bien, porque sirve dentro de ello. Para ellos es importante darle un luto, darle un proceso para que alcance, en este caso, digamos, el cielo, ¿no?
Claro, y creo que la gran duda de muchas personas, y no sé si en algún momento de tu vida te pasó, el cómo acompañar, el cómo estar con la persona que quizás o estás pasando, o quizás un amigo perdió a un ser querido, y qué pasa con ese proceso. Fíjate que es una pregunta muy interesante. Sí, sobre todo. David, porque, por ejemplo, he estado en ambas partes, ¿no? La situación es de que muchos dicen, es que no sé qué palabras decirte, pues de las palabras que tú creas convenientes. O sea, lo siento, lo lamento, me pésame, o échale ganas, que te vaya bien. Porque esas palabras de alguna manera las personas lo entienden y a la vez no lo entienden. Sí, está como que esta dualidad, ¿no? Hace poco escuchaba una ponencia, no sé si conozcas a la psicóloga Gaby Pérez Islas, es una psicóloga muy buena, y ahorita que mencionabas esto recordaba, ella decía en una de sus ponencias, si quieres ayudar, sé como un corazón. Claro. Lo único que necesita la otra persona es ser escuchada. Claro. En muchas ocasiones, hace rato hablábamos de los mitos, decían, y justamente tú lo acabas de decir, no llores. Pero a veces el hecho de expresar es algo muy natural. Sí, claro. El llanto es un proceso normal y natural. Claro, cada persona es completamente distinta. Hace un rato lo mencionabas, hay personas que lloran antes o después. Cualquiera que sea, es muy respetable. Cada uno vive sus propias pérdidas. Entonces recuerden ser como el corazón, solo escuchen. Y sobre todo el cómo queremos ayudar. Quizás a veces no somos conscientes y quizás hemos cometido quizás en algún momento ese error de, oye, sí, échale ganas, pero estoy aquí, entonces... Sí. ¿Cómo, no? Entonces, mira, es que eso va muy vinculado, sí, por ejemplo, dentro de la línea de las fases del duelo. Sí. Cuando la persona se encuentra, ya sea en la negación o en el proceso de la ira se puede manejar hacia ti mismo, hacia el fallecido o hacia los demás. Entonces, por eso es muy importante tratar de ser muy minucioso acerca de cómo le vas a hablar a esa persona que falleció, ¿sale? Vaya, en estos aspectos las personas pueden sentirse atacadas o pueden sentirse necesitadas. Hay de muchos polos, tú lo sabes. Entonces aquí es un punto importante de tratar de hacer un minucioso análisis de saber cómo se encuentra la persona. No es lo mismo al momento que estás velándolo a cuando ya lo van a enterrar. Son procesos totalmente diferentes. Y sobre todo, nunca falta la frase, oye, de igual manera no prometan cosas que no van a cumplir. Porque hay muchas de las ocasiones que te dicen, oye, yo te cuido a los hijos, oye, quizás yo hago esto, pero si no lo van a cumplir, pues creo que es mejor evitarlo. A veces es complicado. Llega aquel momento, oye, ¿podrías apoyarme? Híjole, es que el trabajo, ¿no? Entonces di cosas que puedan ayudarte. Quizás a veces te salen las cosas de corazón, por así decirlo, y guiarse por aquella intuición. Quizás si te cuesta trabajo, hasta incluso un abrazo te puede servir demasiado, ¿no? Porque te sientes querido. Todo ser humano es social, es afectivo, y de igual manera recordaba una frase del señor Erich Fromm, un psicólogo alemán muy reconocido, que decía, si quieres evitar el duelo, aléjate de todas las personas, pero eso evitará que seas feliz. Es algo muy natural el hecho de perder un ser querido, perder una mascota, incluso la propia libertad. Sí, fíjate que estás diciendo algo interesante y me llegó a esto a la mente. Cuando van a tratar de buscar a una persona que se encuentra en un proceso de duelo y a veces la quieres abrazar, la persona se va a sentir fría o rechazada. No lo sientan mal, al contrario, que está entendiéndolo, porque eso me sucedió a mí. Recuerdo que cuando murió mi esposa, la gente me hablaba, me decía, pero yo así como que no le tomo importancia. O sea, sí lo escucho, pero así como que realmente estoy tan mal que muchas cosas, es más, ni siquiera quería que me abrazaran. O sea, así como, ¿cómo te sientes? No sean, no minimicen el asunto, hablen las cosas derechas, como son. Porque si no, tratas de hacer que la persona se encapsule más y más y más en el sentido, y lo hace a veces un poco más complicado. Nosotros que estamos fuera del proceso, suena fácil, pero la persona que se encuentra dentro del proceso es un mundo
complicadísimo, y la persona que está afuera tratando de ayudarlo también es complicado, porque sí, es bastante no hay una complicado. palabra exacta que te diga, tienes que decirle esto a la persona. Porque estamos tan educados a que nos han enseñado para la vida, Claro. más no para la muerte. Incluso recuerdo que hace poco me dio mucha curiosidad. Desde niño me ha dado mucha curiosidad el hecho de qué pasa después de la muerte. O sea, literalmente atormentaba parte de mi familia porque me daba muchísimas dudas de qué pasaba después, ¿no? Sí, claro. Sí, de hecho es un punto importante porque pues nadie lo sabe, ¿no? Exacto. Cierta. Hay muchas teorías que te manejan de la reencarnación, de que se van al cielo, de que se quedan aquí, etcétera. Pero mientras tú como persona única tengas ese significado, ese entendimiento de la muerte, con eso te basta. Sí. Y eso te va a ayudar para superar diferentes procesos, inclusive cuando uno mismo sabe que estás en un proceso de, ¿sabes qué? Te detectaron una enfermedad terminal. Híjole, es un proceso súper complicado, pero no te puedes pasar la vida sufriendo. Exacto. Entonces, vive de alguna manera. Bueno, para ir concluyendo esta entrevista, que por cierto fue muy satisfactorio, hemos estado trabajando ya desde hace mucho tiempo sobre este tema y es el motivo y la razón de ser y el motivo por el cual estudiamos psicología. Entonces, quisiera invitar a todos ustedes que hagan una reflexión acerca de todo esto y van a tomar una hoja y van a escribir una carta de agradecimiento. Creo que la propia palabra lo dice. Y cuando hayan terminado esa carta, entréguensela a esa persona. Recuerden que esta carta debe de estar dirigida a una persona que está viva. Esa es la intención. Se la entregan y solo disfruten de los gestos, del momento. Si gusten, abrácenlo. Es una técnica muy buena. Es la mejor que tengo en el repertorio. Y no es que sea músico, pero es una técnica que me hace sentir muy agradable y que yo lo he hecho. Por eso es que lo recomiendo. Sí, claro. Entonces, Exacto. Muchas gracias por habernos escuchado y esperamos que haya sido fructífera esta entrevista. No sé si gustes por decir algo. Pues a últimas, si tienen que hacer algo es vivir su duelo. Sufran, pero de la mejor manera. Muchas gracias. Nos despedimos.